¿Qué es el estoicismo? ¿Realmente comprendemos, entendemos qué quiere decir y qué propugnaba esta escuela filosófica? En el podcast de hoy me propongo indagar sobre el concepto de estoicismo, investigar un poco más sobre esta escuela filosófica y tanto arrojar luz acerca de lo que no es el estoicismo como acerca de lo que sí es el estoicismo entendido por los filósofos de la era antigua. Bienvenido al episodio 145 de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Te habla Fran Jodar, psicólogo cafeínico humano antes que profesional. Si es la primera vez que te pasas por este podcast, mi más sincera y enérgica bienvenida. Me encantaría que te suscribieras y te sumaras a esta maravillosa comunidad de Psicología Cafeínica. Si ya me sigues desde hace tiempo, como siempre, encantado por tu fidelidad, porque hayas decidido estar aquí sentado, sentada, escuchando de nuevo un podcast más sobre esta cafetería virtual, este encuentro con la reflexión, con la psicología, con la filosofía que trato de aportarte a través de estas reflexiones cafeínicas. He escogido hablar sobre el estoicismo en este episodio del podcast, puesto que es una temática que vengo ya observando y sobre todo la plataforma de YouTube. Estoy viendo que se están haciendo muchos contenidos sobre el estoicismo, entrevistas, libros, episodios de podcast, vídeos en YouTube. Así que a mí me gustaría aportarte en este podcast la visión que yo he tenido sobre el estoicismo, lo que yo he indagado sobre el estoicismo y que tú puedas tener un resumen muy básico, algunas ideas claras tanto sobre lo que no es el estoicismo como lo que sí se supone que es el estoicismo. Antes de continuar con el podcast, me encantaría que si además de suscribirte puedes dejar una valoración como permiten hacer las plataformas de Spotify o Apple Podcast, y pues si puedes dejar tus comentarios en las plataformas que también lo permiten, como es iVoox y Spotify, me encantaría saber tu experiencia y lo que opinas de este episodio, de este podcast en general que trato de compartir muy humildemente. Y recordarte que si lo estás escuchando solamente en formato audio, podrás acceder al vídeo sobre este episodio tanto en mi canal de YouTube como en la plataforma de Spotify. Dejaré todos los enlaces en la descripción. En primer lugar, vamos a intentar aclarar qué no es el estoicismo, puesto que la mayoría de contenidos que yo he revisado sobre el estoicismo hablan acerca de lo que es el estoicismo, así que me gustaría diferenciar este episodio aportándote reflexiones sobre lo que no es el estoicismo y cómo lo estamos entendiendo en la actualidad de forma equivocada o errónea. Tenemos que situarnos en esta escuela de filosofía o en este pensamiento filosófico acerca de lo que se considera llevar una buena vida, como es las cuestiones que aborda la filosofía, y tenemos que situar esta corriente de pensamiento en hace más de 2000 años, 300 años antes de Cristo, y fue creada por un filósofo que se llama Zenón de Citio. Decirte que este pensamiento filosófico fue adoptado tanto por pensadores anodinos y que venían de clases sociales bajas, como por ejemplo esclavos, esta creo que era la situación de Epicteto, como también por emperadores romanos como Marco Aurelio. Y quizá el estoicismo es de las escuelas de filosofía, de la clase de pensamiento filosófico que más y mejor ha sobrevivido al paso del tiempo, precisamente porque aporta una visión sobre la vida que durante todos estos siglos se ha impuesto a todas las civilizaciones que han ido siguiendo a los pensadores originales que crearon esta corriente de pensamiento. Esto quiere decir que hay una manera de entender la vida por parte de este pensamiento filosófico que es transversal a todas las épocas que hemos tenido. Entonces, el primer error que yo detecto acerca del estoicismo y la manera más quizá catastróficamente empleada para interpretar el estoicismo es en el ámbito de los negocios. Estoy viendo mucho la utilización del estoicismo empleado a emprendedores, crear un negocio, cómo tener éxito en la vida, etc. El estoicismo no propugnaba nada de esto. De hecho, el estoicismo no perseguía que te hicieses famoso, que te hicieses rico o que tuvieses abundancia en ninguno de estos sentidos. Y tampoco pretendía que fueses un ser inerme, que no sintiera absolutamente nada, que no le afectasen las emociones y que tuvieses prácticamente una vida emocional plana, alejado de la sociedad, que no te importase nadie, que rechazase a los demás para no ser rechazado. Cosas que sí que estoy viendo que se propugnan actualmente en muchos contenidos, sobre todo, y además tengo que decir aquí que he detectado que están creados por inteligencia artificial, es decir, que estoy viendo que estos contenidos además ni siquiera los crea un autor con nombre y apellido, sino que los crea una persona a través de guiones elaborados por ChatGPT, capturas o imágenes de los vídeos elaborados por inteligencia artificial con imágenes de esculturas de la antigua Grecia, y todo con un pack y un formato que parecería aproximadamente
aproximarse a lo que es la filosofía y la escuela estoica de pensamiento, pero que nada tiene que ver con esto. Uno de los contenidos que más me ha gustado sobre el estoicismo proviene de Massimo Pigliucchi, que es biólogo y además doctor en filosofía, también profesor universitario en filosofía, y cuya charla en la plataforma de BBVA Aprendemos Juntos es una de las charlas más compartidas, más famosas y con más referencias hasta hacia esta escuela de pensamiento. Me ha parecido muy interesante cómo Massimo Pigliucchi habla acerca del estoicismo, así que te voy a dejar en la referencia de este episodio el enlace al vídeo de YouTube doblado en castellano, donde puedes tener acceso a esta conversación que dura aproximadamente 1 hora y que podrás ampliar más de lo que yo te estoy hablando aquí. Bien, para centrarme sobre todo en lo que no es el estoicismo, hay una parte donde Massimo Pigliucchi habla acerca del entendimiento que actualmente estamos teniendo del estoicismo y muy asociado a lo que podría denominarse la comprensión de Silicon Valley acerca del estoicismo. Él habla que se ha disociado, se ha diferenciado, se ha seccionado las técnicas del estoicismo de la filosofía o de la práctica del estoicismo como filosofía de vida. Y si bien él dice que esto puede realizarse, se puede utilizar las técnicas que propugna una corriente de pensamiento filosófico y utilizarlas aislada de la corriente filosófica en sí, este uso o esta aplicación puede ser en una dirección correcta o de buen uso o en una dirección equivocada o dándole un mal uso. Por ejemplo, se han popularizado mucho el hecho de realizar diarios de vida reflejando tus reflexiones, lo que estás aprendiendo, hacer muestras de gratitud, hacer rutinas de deprivación, de someterte a incomodidad y actividades que te comprimen, que te hacen estresarte para que de esta manera tengas más tolerancia a la frustración. También se ha popularizado el hecho de hacer ayunos intermitentes y bueno, estas técnicas sacadas de contexto, sacadas de la escuela filosófica y aplicadas de un modo arbitrario y con fines que nada tienen que ver y que nada propugnan a la escuela de pensamiento estoica, son aplicaciones erróneas, equivocadas y también aplicaciones irresponsables en torno a las ideas que propugnaba el estoicismo. Uno de los usos, como te decía, más frecuentes del estoicismo es acerca de generar riqueza, de tener riqueza. Y Massimo Pigliucchi habla que los estoicos precisamente no propugnaban la riqueza o hacerte rico o hacerte famoso como uno de los objetivos importantes en la vida. De hecho, decían que la riqueza no era deseable en sí porque te distraía de otras cosas, te distraía de otros objetivos o distraía tu consciencia. Los estoicos te dirían que si tu principal meta de vida es hacerte rico, millonario, famoso o conseguir poder, entonces irías muy mal encaminado según la vida y los principios estoicos. Según los estoicos, lo que deberías hacer, lo que deberías tener como principal meta es colaborar o contribuir a la cosmópolis humana, como ellos lo llamaban, que es contribuir a la sociedad en general. Así que el estoicismo no se trata de ser poderoso, de ser influyente, de ser rico, de amasar riquezas, millones, poder, influencia y que no te afecten las cosas de la vida, sino que el estoicismo más bien se trata de convertirte en un individuo que además contribuya a la sociedad. De hecho, Massimo Pigliucchi habla acerca de las premisas del estoicismo y dice que básicamente las premisas del estoicismo son dos: el hecho de que somos seres sociales y el hecho de que tenemos capacidad de razonar. De algún modo, la definición de estas premisas vendría a concretarse del siguiente modo: aplicamos la razón para mejorar la vida en sociedad, para mejorar nuestra comunidad. Según los estoicos, una vida que merece la pena es una vida en la que utilizamos la razón para mejorar la sociedad, para ayudar a los demás, además de ayudarnos a nosotros mismos. De hecho, el estoicismo ni siquiera hace una distinción entre uno mismo y la sociedad, considera que son conceptos totalmente ligados e íntimos. Si mejoramos como personas individualmente, estaremos mejorando la sociedad, y para mejorar individualmente debemos de mejorar la sociedad. El estoicismo entiende que como seres individuales, si tuviéramos la necesidad de sobrevivir individualmente porque no nos queda más remedio, podríamos conseguirlo, pero insiste en el hecho de que solamente prosperaremos en la medida en la que contribuyamos a mejorar la sociedad. Creo que este es un punto muy importante sobre el estoicismo, porque, como te decía, muchas de las ideas que vienen ligadas al estoicismo las estoy viendo ligadas a que no me afecte que me rechacen, que no me importen los demás, cómo vivir solo, cómo vivir sin que te importe el rechazo de los demás, cómo vivir como si prácticamente nada de lo que ocurre a tu alrededor te importara. Eso no es estoicismo, eso es una idea equivocadísima y con una interpretación seguramente manipuladora de lo que es el estoicismo. El estoicismo no es individualismo. El estoicismo, concebido originalmente, es colectivismo. Mejorar
mejorar la sociedad para mejorarnos nosotros mismos para mejorar a la sociedad. Uno de los factores que quizá más ha influido en que esta escuela de pensamiento se haya hecho tan popular y haya sobrevivido prácticamente a todas las épocas y civilizaciones que han sucedido a los estoicos es que, aunque hayamos evolucionado a ser seres con una tecnología muy complicada y elevadísima a nivel de sofisticación, seguimos siendo los mismos seres en esencia, en naturaleza, bajo los mismos problemas y sometidos a las mismas fuerzas de la adversidad. Y es este concepto uno de los conceptos más populares en el estoicismo, cómo los seres humanos afrontamos, entendemos la adversidad y cómo podemos sobreponernos a ella. Pero los estoicos no tenían una concepción de la adversidad basada en el control, sino muchas veces era una concepción más basada en la aceptación. Nos alentaban al usar la razón para entender mejor las situaciones que nos estaban afectando y no tener una concepción desviada, distorsionada acerca de estas fuerzas que nos presionan, que nos someten a cargas, a presiones, a estrés o a sufrimiento. De hecho, los estoicos promovían que cuando una persona te hace enfadar y desata tu ira, debías de reconcebir, reconfigurar tus creencias acerca de esa persona o esa situación, entendiendo que esa situación se estaba dando no por una mala intención de la otra persona, sino porque la otra persona o porque en esa situación había una ausencia de sabiduría, de modo que te animaban a tener un pensamiento más positivista, más afectuoso acerca de la situación o la persona que te está generando adversidad y dar una oportunidad para rescatar el problema e intentar enmendarlo y buscar una solución que ayudase a que todas las partes de ese conflicto estuviesen en un adecuado equilibrio. De hecho, Massimo Pigliucci habla que los estoicos no rechazaban la violencia, pero que la consideraban como el último recurso en caso de que no hubiese funcionado nada más. Pero en la medida en la que podemos dar oportunidades a la persona, rescatarla de la situación, no enjuiciarla, pero dar oportunidades de solución y de reparación de lo que ha sucedido, ese era el camino del estoico. Otra concepción que cabe desmitificar es que los estoicos no pretendían anular las emociones, que nada te afecte, sino tener cierto dominio, para lo cual esto requiere de darles un lugar, de entenderlas, de comprenderlas, de no rechazarlas y rehuirlas, como estas interpretaciones equivocadas del estoicismo proponen, sino darles un lugar, entenderlas y en la medida de lo posible intentar usar la templanza, el autocontrol y modularlas, regularlas de algún modo. Así que esto en general podríamos resumir que son los errores y los conceptos que cabe aclarar más frecuentes que solemos cometer y que podemos reflexionar acerca del estoicismo. Si te ha gustado este episodio, voy a dejarte este episodio más extenso en la parte premium de la plataforma Hero, que te dejaré el enlace en la descripción del podcast para que puedas acceder, echarle un vistazo y como te anunciaba hace poco tiempo, es una suscripción premium que se me ha ocurrido para aquellas personas que os guste este podcast y que queréis dar un avance mayor o que queréis profundizar un poco más y acceder a un contenido más exclusivo que yo voy a tratar de currarme y de proporcionarte para que tengas una experiencia más profunda. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte podido aportar utilidad, sobre todo desde esta parte de contribuir a aclarar qué no es el estoicismo con tiempo. Así que dejamos aquí este episodio. Me gustaría que me comentaras qué te ha parecido, cuál es tu opinión, qué piensas al respecto, qué concepciones tienes tú, compartirla y de esta manera enriquecer este canal. Te recuerdo que tienes el apartado de Telegram, que es un canal que también concebido para tener una comunicación más íntima con las personas que estáis en el podcast. Es un canal absolutamente gratuito y para estar en contacto y que te lleguen las novedades de lo que voy haciendo. También tienes el enlace a mi newsletter y aquí te podrás informar también de lo que estoy haciendo. Así que como siempre yo te abrazo desde aquí con estas palabras y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.